Hola chicos, hoy vamos a hacer un ejemplo tipo parcial para que tengan para repasar. La idea es llegar a algo como esto, en este ejercicio, donde tenemos un consultorio que va a tener el nombre del doctor y la cantidad de pacientes que están esperando a ese doctor. Botones para ingresar un paciente o eliminar un paciente, para cambiar de consultorio y para ingresar un nuevo doctor o cambiar un médico. Por ejemplo, si no tengo ningún médico, puedo ingresar y voy a tener médico. Si puedo ingresar pacientes hasta un máximo de 6 pacientes. Cuando llega a 6 tiene que saltar un mensaje de error y restar hasta 0. Si yo por ejemplo ingreso otro paciente, voy a tener el consultorio siguiente con su cantidad predeterminada de pacientes. Cada doctor tiene su propia cantidad. Si por ejemplo quiero modificar a Tomás, le voy a decir que quiero modificar el consultorio número 1, perdón, el consultorio número 2, le voy a decir que Tomás ahora se llama Lucas. Y ahí me cambia el nombre del doctor y mantiene la misma cantidad de pacientes. El ejercicio completo sería algo así, como van a tener en la prueba, donde le va a pedir la clase con cada método necesario, lo que necesita tener el interfaz, un estilo predeterminado, no tan complejo, y las validaciones que tiene que hacer las funciones. No vamos a entrar en profundidad en el código de HTML. Sí tendríamos un contenedor en donde voy a mostrar el nombre del doctor y la cantidad de pacientes, otro contenedor más en donde voy a tener los botones de ingresar o eliminar paciente, otro contenedor más en donde voy a tener para cambiar de consultorio al anterior o al siguiente, y el contenedor final en donde me aparece para ingresar el nuevo doctor y el número de consultorio, y el botoncito para enviar esos datos. En el style tenemos todo esto, que eso es ya cosa de ustedes. Y empecemos con la clase. Vamos a tener la clase consultorio en este caso con un constructor. El ejercicio pide que solamente se inicialice el nombre del doctor, por lo tanto dentro de los paréntesis voy a poner un solo parámetro. Ese parámetro, el nombre, lo voy a guardar en una variable y la cantidad de pacientes la voy a inicializar como 0. Para cada variable voy a tener métodos get que sirven para devolver el código a las funciones que voy a realizar abajo, simplemente con un return y el nombre del doctor en este caso o el nombre del paciente, siempre usando el tis. El tis sirve como puntero para decirle que esa variable está guardada dentro del constructor. Voy a tener el método secDoctor en donde va a recibir como parámetro un nuevo nombre. Ese nombre va a comprobar que sea diferente al del doctor. En el caso que el nuevo nombre sea igual al nombre que ya está guardado, no va a salir una alerta en donde te dice que no puede ser el mismo nombre. Y en el caso que sean diferentes, se va a guardar el nuevo nombre en tis.doctor. Y me va a hacer una alerta avisándome que se cambió el nombre. Otro método que voy a tener es para ingresar un paciente nuevo. En este caso tenemos que comprobar que la cantidad de pacientes es menor a 6, porque 6 es el máximo de pacientes que puedan esperar. En el caso de que sea menor a 6, voy a hacer un tis.pacientes más para sumarle 1. Y bueno, en este caso me da una alerta de que se ingresó el paciente. En el caso que vea 6 pacientes ya en la lista de espera, va a entrar al else y me va a decir que no hay espacio. En el caso de salir pacientes, voy a tener algo muy parecido. Voy a comprobar primero que la cantidad de pacientes es mayor a 0 para no restar en negativo, y voy a restar un paciente. Y me va a dar la alerta en el caso que se eliminó o si no hay pacientes. Ahí terminaría la clase consultorio.
Ahora yo tengo para guardar todas las clases que yo necesite una lista que la voy a inicializar como un vector con los corchetes vacíos, y voy a necesitar un contador que lo llame i para ir apuntando a cada índice de la lista. La primera función que tengo es para cambiar el médico. En el caso de cambiar el médico sería esta parte de acá abajo, en donde ingreso el nombre del doctor y el número de consultorio. Cuando aprieto clic cambiar médico, lo que hace es ejecutar esta función, que lo primero que realiza es leer el documento y traer por ID el ID doctor. El ID doctor es del formulario, el input y me trae el valor de lo que ingresé acá y se guarda el nuevo médico. Y después leo el número de consultorio, el valor, y lo parseo a entero, porque el document.get lo lee como si fuera un string. Entonces con el parseIn lo convierto a un número entero y lo guardo en número consultorio. Ahora, lo primero que voy a intentar hacer es modificar el nombre del doctor. Con un tree estoy intentando algo. En este caso estoy intentando ir al número de consultorio, y si ese número de consultorio existe, que va a estar guardado dentro de la lista, por eso le resto 1, porque las listas empiezan de 0, le voy a ejecutar el método setDoctor, pasándole el nuevo nombre. En el caso que el número de consultorio no exista, el tree va a romper y me va a ejecutar el catch, que sería obtener el error, que como no existe ese consultorio, lo que va a hacer es un push de la lista para ingresar un nuevo objeto a la lista. En este caso estoy inicializando un objeto de tipo consultorio, pasándole el nuevo doctor, que sería lo mismo que crear una variable, por ejemplo variable doctor, y hacer un new consultorio pasándole el nuevo médico, y acá dentro de los paréntesis pasarle esa variable. Es completamente lo mismo. Una vez que termina la función que me hace el tree intentando guardar el doctor, me actualiza la información ejecutando el método mostrarinfo. El método mostrarinfo lo tengo creado acá abajo, que lo único que hace es apuntar por ID a nombre y a pacientes, que sería el primer contenedor que tengo acá arriba con consultorio y cantidad de pacientes. Hago un inner HTML para escribir en el documento y le estoy escribiendo de la lista, en el índice de i, el getDoctor. El getDoctor lo que me hace es devolver el nombre del doctor. Y lo mismo para pacientes. Apunto a pacientes en el documento, o sea en el index, hago un inner para escribir, y de la lista, en el índice que indico, me haga un get pacientes. Y de esa forma estoy mostrando la información de cada médico. Ahora, en la función ingreso pacientes, lo que hace es sumarle 1 al contador de pacientes del doctor seleccionado con el contador in. Para eso apunto de la lista en el índice de i y ejecuto el método ingresar paciente, que el método ingresar paciente estaba acá arriba, que lo que hace es sumarle 1 a la cantidad de pacientes siempre y cuando sea mayor a 6. Una vez que ingreso, ejecuto el método mostrarinfo para actualizar la información que tengo en la pantalla. La función salida paciente hace completamente lo mismo, me apunta de la lista al índice del contador y me ejecuta el método salir paciente para que reste un paciente siempre y cuando se pueda, y luego actualizo la información. Y después tengo dos funciones más, que es para cambiar el consultorio, doctor siguiente y doctor anterior, que lo primero que hace es preguntar si el contador es menor
al tamaño de la lista menos 1 para no sobrepasarnos del índice máximo. Por ejemplo, si tengo 3 doctores, el índice de la lista tiene que llegar hasta 2. Por lo tanto, si estoy en 1, va a poder incrementar 1 más para ver el último doctor. Entonces, si se comprueba la información, me suma 1 al contador, y si no, me dice que no hay más consultorios. Luego de eso me hace el mostrar info para actualizar el nombre del doctor y la cantidad de pacientes de ese doctor. El método doctor anterior lo que hace es lo mismo, pero preguntando si el contador es mayor a 0, para que cuando está en 1 pueda restar una última vez y pasar que el contador valga a 0 para ver el primer doctor de la lista guardada. Y luego actualiza la información con el mostrar info. De esa forma yo voy a tener toda la funcionalidad de la página. Bueno, la parte más importante de la prueba va a ser la creación de la clase y ejecutar las funciones de cada botón para interactuar con la clase, y no tanto el index con el style.